investigación, estuve haciendo una torre meteorológica, pero flotante. Y yo quería ser un emprendedor, o sea, eso yo tenía bien claro, pero también sabía que ocupaba aprender. Me tocó andar haciendo rehabilitación de caminos, terraplenes, plataformas para pozos petroleros. Empezamos a ser presunetarios de todo el proyecto y lo ganamos. Esa experiencia, cuando ya llegó en la vida real, fue fundamental. Ya traía la experiencia, ya traía la maestría, ya había sido gerente general. Entonces dije, pues ahora sí, me voy a poner mi empresa. ¿Qué retos tiene un emprendedor? Trabajar, tomar por lo menos 1 o 2 años de experiencia, porque sí hay, la experiencia es un complemento fundamental a esa necesidad de emprender. El que va a emprender tiene que tener muy claro su habilidad de pensar críticamente, porque al final tus decisiones van a generar un beneficio o un perjuicio a un grupo de personas. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de estar ahí en este nuevo episodio. Tenemos aquí a un buen amigo, Rafa Ordóñez, que nos va a platicar de su trayectoria exitosa en la industria de la construcción, temas ambientales, temas energéticos. Y bueno, creo que es muy importante que tome nota de todo lo que va a comentar aquí Rafa. Y pues estamos contentos de seguir avanzando en las grabaciones que tenemos de los Civiles Exatec, que estamos en un espacio recién remodelado justo para construir conocimiento y edificar las vidas profesionales. Este espacio se llama Build Environment Maker Space y bueno, estamos en la sala BIM, que es una estrategia que hemos tenido como institución para dirigirnos a la construcción 4.0. Y bueno, Rafa, bienvenido. Juan Pablo, un gusto. Es muy padre regresar al alma mater. Muy cambiado. Realmente tenía bastantes años que no venía. Yo me gradué en el 2003, orgullosamente ingeniero civil. Y pues ya tenemos en este camino 22 años de experiencia. Principalmente la he enfocado en los primeros 10 años en el tema ambiental. Totalmente inmerso en temas de rellenos sanitarios, sistemas de recolección de residuos, reciclaje de residuos. Y posteriormente en la vida, en un punto caminando, vi una universidad que tenía maestría en energías renovables. Dije, mira qué padre. Y me metí, pedí informes. En aquel momento era 2008, empezaban las maestrías en línea. Okay. Y 2006, perdón. Y bueno, me metí en ese rubro, me gustó. Y también en el camino me encontré con otro compañero, Exatec, que me comentó, oye, ¿sabes que ocupo una torre? Y yo, pues, ¿torre de qué? Y le empecé a preguntar y ya me decía que era torre de medición de recurso para las energías renovables, eólico particularmente. Y le dije, ¿sabes qué? Pues yo soy ingeniero civil, si recuerdas, pues yo puedo. Y a partir de ahí también tomé ese camino, me empezó a gustar más. Y en ese momento, en el 2015, 16, para entonces yo tenía una empresa, decido vender esa empresa, desincorporarme. En ese momento tenía mis hijos pequeños, me tomé un viaje de 3 meses para irme a Madrid, a un curso de técnicos de mantenimiento de parques eólicos. Ole. Me acuerdo que esas anécdotas de que el dinero todavía no caía, estaba muy complicada la cosa. Vendí una camioneta y le dije a mi esposa, vámonos, ¿sí? Y anduvimos de Airbnb. Rafael, mi primer hijo, en ese momento tenía 3 años y medio, Max tenía 2, y nos fuimos de una semana a otra, esas locuras que luego se dan. Y iba a clase en esos 3 meses y luego me daba la oportunidad de ir a entregar un currículum. Oye, pues tengo una empresa en México, hago esto. Toqué puertas con grandes empresas, algunas me abrieron, algunas otras no. Para cuando regresé a México ya tenía algunas cotizaciones que había puesto. Llego a México de vuelta en un diciembre 2015, y para enero 2016 ya empiezo a concretar proyectos que había hecho en esos 3 meses que me fui a Madrid. Y bueno, de ahí, hoy, este año, tenemos 10 años con Telener 360, se cumplen 3 años. Somos una empresa que nos enfocamos a la ingeniería, diseño, construcción
monitoreo de torres de medición para parques eólicos y solares, donde realmente nuestro expertise es poder capturar mediciones en tiempo real del comportamiento del viento, de la temperatura, de la humedad, de la presión, y luego transformar esas mediciones en un aprovechamiento energético. De tal manera que los clientes ya con este estudio, ellos ya pueden determinar qué turbina pudiera ser más viable y si en efecto hay condiciones técnicas y económicas para hacer una inversión subsecuente a un parque ya en marcha. Entonces, en estos 10 años eso ha sido nuestra expertise, la pasión nos ha gustado mucho, porque bueno, realmente de eso en aquel momento yo empecé 2015, 2016 empezaron los proyectos, me acuerdo que fue una primera expo 2017 en la Ciudad de México, ya como empresa, y ahí llegan unas personas de Argentina y me dicen, oye, ocupamos una torre así en Argentina. No, pues sí, claro, con gusto. No, pero si vas, te la contrato. Ok, vale. Al mes voy a Argentina, los veo allá, y me dicen, ok, pues dame una cotización. Yo tenía un amigo argentino que había estudiado en Madrid también conmigo. Entonces lo contacto, le digo, oye, Máximo, fíjate que así. Entonces echamos números, cotizamos, sacamos un precio, hacemos la cotización y la gente dice, va, dime dónde te deposito el anticipo. Y yo, wow, no teníamos ni empresa, no teníamos nada, éramos nada más nosotros. Y literal, fue así de que pues empecemos, estábamos ya haciendo la construcción y al mismo tiempo los papeles para abrir la empresa en Argentina. Y se coloca esa primer torre en Argentina. Platícanos un poquito de las torres. Mira, la torre son estructuras de dos tipos prioritariamente. Una es arriostrada, son torres que a cada 9 metros o 12 metros de altura ponemos unas riendas en 3 ejes diferentes. Entonces hay 120 grados entre las riendas y normalmente van de alturas, en el 2015 andábamos montando 80 metros de altura. 80. Que es lo equivalente a la altura del buje de las turbinas que están en el mercado. La idea es recrear el perfil vertical del viento del equivalente del buje hacia la longitud de la pala. Y después matemáticamente ya tú extrapolas de la parte superior del rotor, ya con fórmulas, con matemáticas. Entonces los datos, hoy en día la más alta que hemos montado ha sido en Montana, en Estados Unidos, 160 metros de altura. 160. Entonces se van instalando con winch, con poleas, con plumas, un gimbal, y pues vamos cada 9 metros, suben 2 técnicos de altura, abajo hay todo un staff, y estamos subiendo. Normalmente tardamos en 4 días, 5 días, tenemos una torre de 160 metros arriba, luego sigue ya la instrumentación, sensores, anemómetros verticales, todo eso llega a un data logger, y de ese data logger, vía en línea, podemos entrar y ver cómo se está comportando todos los parámetros de la torre. Hoy en día tenemos una fábrica en Querétaro, de ahí fabricamos nuestras torres y las mandamos, ahorita va a ser el primer proyecto en Canadá el próximo mes. Okay. Estamos fabricando, vamos a mandar para Canadá. Hemos puesto desde Argentina a la Patagonia totalmente, Chile, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos. Gracias a Dios, esta industria nos permite eso, porque llegamos a un mercado donde es muy particular, muy de nicho. Entonces, creo que se ha logrado compaginar que lo que principalmente nos compran los clientes es unos datos, y atrás de esos datos hay toda una ingeniería civil necesaria para proveer los datos. O sea, el estudio previo es el que arranca el proyecto de edificación, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Un banco le va a pedir a las grandes empresas, oye, compruébame que en efecto las matemáticas que dices que hay energía están sustentadas con mediciones reales en el emplazamiento. Y ahí es donde ya entramos como Telener. Entonces el cliente nos habla, entonces hacemos desde la ingeniería estructural, tenemos 2 ingenieros civiles estructuristas, uno está en Nicaragua, otro está en Venezuela. Ellos se encargan, tenemos un software propiamente de cálculo de estructuras solamente para torres.
De ahí lo mandamos a un otro software para hacer el modelado en tercera dimensión de la torre, checar que todo vaya a embonar bien, y luego ya pasa al último software, que es el de las máquinas CNC láser. Todo se corta ya hoy en día, doblez, corte, todo con CNC, con láser, también se solda con láser. Y la pintura al final es una línea de pintura electrostática. También mucho tema de mecánica de fluidos en el día a día, tanto a nivel precisamente para viento. Todo es un tema de mecánica de fluidos, Navier-Stokes, esas ecuaciones, Bernoulli, todo eso, aunque nunca pensé que se iba a utilizar, hoy es pan de todos los días en la empresa. Ok, excelente, Rafa. Y bueno, platícanos un poco, ya nos dijiste que el estar aquí te trajo buenos recuerdos. ¿Qué te acuerdas de la carrera? Híjole, la verdad que yo siento que fue la etapa que me definió como individuo, no solamente como ingeniero. Lo que me acuerdo así, primero que te venía caminando por la biblioteca, que ya es otra. En aquellos años teníamos una biblioteca más tranquila, y me acuerdo que habían los cubículos muy pequeñitos que te podías encerrar en el segundo o tercer piso. Y me acuerdo que cuando estaba llevando, creo que llevé en el mismo semestre acero con el ingeniero Nungaray, y estaba llevando, creo que métodos numéricos. Fue un semestre bien cargado. Pero ese semestre me nació el interés de leer a Montesquieu, Thoreau, Poe, Emerson, como el querer contrarrestar un poco la parte dura de las matemáticas con la parte blanda de por qué estamos aquí, a dónde voy, qué quiero hacer, qué voy a hacer para cuando ya me gradúe. Ya me faltaba un año para acabar con ese momento. Y la verdad que ahí me leí muchos libros que 20 años después he vuelto a retomar y he definido claramente un camino de lo que busco como individuo. Eso me acuerdo mucho. Me acuerdo el simposio que hicimos en el 2001, también, que fui como coordinador de conferencistas. De ahí hice amistad con el doctor Flinch de Virginia Tech y el doctor Julio Martínez, que después, cuando yo me fui a Estados Unidos de intercambio, yo me fui a Carolina del Norte, en Charlotte, en el 2001. Me acuerdo que fue el tema de las Torres Gemelas, luego el Antrax, y andábamos por allá. Yo me fui manejando con Oscar González, un amigo también civil. Los dos nos fuimos en un Focus desde Monterrey hasta Charlotte, con las placas de Tamaulipas. Y andábamos y luego nos manejamos hasta Washington, D.C. Y con placas de Tamaulipas y queriendo ver el Pentágono y qué había pasado. Y no nos paraban. ¿Y ustedes qué onda con ustedes, no? Y luego llega el tema del Antrax, también me acuerdo que era un tema. Y era de pensar que si nos regresábamos, no nos regresábamos. Mi mamá toda preocupada. Y no, gracias a Dios no pasó nada, nos regresamos. También me acuerdo de la experiencia cuando ya fui coordinador general del simposio. Las planillas, ¿no? De andar concursando, andar buscando. Ahí esa experiencia de coordinador general del simposio fue cuando ya me tocó a mí ir a visitar a las empresas, presentarles un proyecto, lo que hoy llamamos un pitch, para pedirle apoyo de los patrocinios, para organizar el evento. Y me acuerdo que en ese momento fue tan complicado porque veíamos que no se generaban los apoyos y batallábamos mucho. Me acuerdo que llamamos ingenieros civiles, líderes de la infraestructura mundial. Así le pusimos al eslogan y pusimos en los pósters, en el centro, una foto del ingeniero Crespo. Y a partir de ahí, con fotos en blanco y negro hasta fotos en colores, varias obras de construcción de todo el mundo. Y el eslogan, que fue un tema que le dedicamos mucho tiempo. Me acuerdo que estaba Roxana Mesa, Cintia Cervantes, José Luis Amaya, todos hicimos bastante en esa parte. Y luego creo que estaba Beto Toledo como presidente, y al último ya cayeron fondos. Y me acuerdo que hicimos un plan para hacer inversión en los laboratorios y que fuera una mejora a la escuela, que perdurara. Y ese fue un orgullo padrísimo. Creo que fue uno de los mejores momentos en la carrera. Después, en mi último semestre, me tocó ganar el premio Frisa. Ok, de emprendedores. Y ahí también esa experiencia del premio Frisa
me llevó a dos temas, a una beca en el verano cuando me gradué en la Universidad de Richmond, pagada por el TEC, y antes de que me fuera ese verano, en aquel momento Televisa organizaba un evento de estudiantes que se llamaba Espacio, y habían creado Espacio Vanguardia, y me acuerdo que ahí el TEC me seleccionó junto con otros compañeros, y fuimos a Boca del Río, y habían mesas de trabajo, y a mí me tocó en una mesa con otro compañero, Renan, de Yucatán, otra compañera de Guadalajara, pero estábamos con el CEO de Microsoft en México, Órale. con Beatriz Paredes, con Ernesto Samper, el expresidente de Colombia, y no me acuerdo qué otras personalidades más. Y el objetivo de esa mesa de trabajo de una semana era poder definir el concepto de mexicanidad, porque la idea era definirlo y mandarlo a la Cámara de Diputados para que quedara una definición. Y ahí fue donde empecé a mezclar todo eso que estaba leyendo, que me encerraba en la biblioteca, con a dónde somos, dónde venimos, y lo ya que somos como mexicanos. Y hoy, 20 años después, me apasiona ese tema, y eso me ha dado como que mi norte, ¿no? mi marco de referencia en el día a día. Ok, y bueno, platícanos tus primeros empleos, los retos del tema ambiental, ¿no? Hablaste de residuos, rellenos Sí. sanitarios. Mira, primero yo creo que de experiencias, me acuerdo que estaba en Richmond, yo quería quedarme a trabajar en Estados Unidos y yo tenía algunas entrevistas, pero en eso me habla un tío, me dice, oye, acabo de agarrar un contrato en Pemex, estoy abriendo la empresa, vente, te invito. Y pues órale, eso me gustó más el tema. Si algo yo tenía bien claro cuando estaba estudiando en el TEC, y lo veía porque me encantaba el ambiente emprendedor del TEC, era que yo quería ser un emprendedor. O sea, eso yo tenía bien claro. Pero también sabía que ocupaba aprender. Entonces, me voy con el tío, hacemos proyectos en Pemex, me tocó andar haciendo rehabilitación de caminos, terraplenes, plataformas para pozos petroleros. Y un tema que en aquel momento en la carrera no veíamos tanto, era el tema de análisis de precios unitarios. Sin embargo, me acuerdo que se hizo un concurso. La ciudad de alumnos en aquel momento hizo un concurso que el premio eran 2,500 pesos a quien hiciera el mejor concurso de un edificio. Okay. Y ahí me tocó trabajar con José Luis Amaya. Entonces nos íbamos al CEDES y en Excel empezamos a hacer precios unitarios de todo el proyecto y lo ganamos. Esa experiencia, cuando ya llegó en la vida real, fue fundamental. Porque ya de repente, ya me hablaban de rendimientos. Si bien no tenía claro que era una excavadora 320 y esto, pero ya cuando ya me metí a la obra y empecé a recordar, a ver los precios unitarios, los rendimientos, los costos horarios, pues no era un idioma ajeno. Y rápidamente logré comprender la relación directa de la productividad en campo con los costos. Ahí estuve 2 años. Pero yo quería vivir la experiencia de trabajar en una empresa grande. Okay. ¿Sí? Entonces me regreso a Monterrey, trabajé en escala como 6 meses, haciendo unas casas, que me gustó mucho también ahí, la experiencia de las casas. Pero luego me hablan de otra empresa, promotora ambiental, y llego a esa empresa, que es una empresa grande, y el primer puesto que me dieron era como coordinador de proyectos, me acuerdo. Y el primero era una licitación de un relleno sanitario en el Estado de México. Creo que Azcapotzalco, creo. Y era hacerla en Neodata. Para entonces yo ya manejaba bien el Neodata. Entonces la empresa no tenía licencia de Neodata. Creo que manejaban Opus. Y en ese momento decía, pues Neodata. Entonces, pues yo traía mi laptop y ahora le metí la verdad que me desvelé, me llevé mi cobija, me llevé la almohada, me quedé a dormir ahí en la empresa, me bajaba el Oxxo por el café. Fue una semana así. Lo perdí ese concurso. Me acuerdo que fue mi primer viaje en avión que una empresa me podía pagar a mí. Entonces era como que, wow, soy irme a México, a ir con las carpetas a entregar el concurso. Desde un día antes, a las 5 de la mañana me fui ahí a estar cerca, porque era el evento a las 8, y se entregó, se abren las carpetas. Está padrísimo como ingeniero civil esa experiencia. Y me acuerdo que lo perdimos por 100,000 pesos, algo en nada. Así que, chin.
Pero esa experiencia, la verdad que en la empresa me empezaron a dar más oportunidad. Y de ahí ya me hicieron gerente a los 2 años, gerente de proyectos. Y hicimos construcción de rellenos sanitarios uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Se creció la división sustancialmente. Luego me promovieron a una gerencia general en Tijuana. Pero ya para entonces ya habían pasado como 6, 7 años. Y yo tenía ese gusanito desde siempre de que quería emprender. Todas las condiciones se dan para yo salir de promotor ambiental. Había acabado de tener una maestría. Platícanos un poco de la maestría. Esa maestría creo que ya no existe, pero está padrísimo. Esto también era una maestría del TEC de Monterrey con Thunderbird School of Global Management. Se llamaba el Global MBA. Y teníamos clases en vivo, pero el profesor podía estar en cualquier parte, entonces estaba en una pantalla y los estudiantes estábamos al mismo tiempo. Habían unos en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Phoenix, Miami, Lima, San José, en varias partes del continente. Entonces yo en aquel momento me encantó el hecho de que decía, pues voy a irme ahora a Guadalajara y voy a irme ahora, creo que fui a Panamá, no me acuerdo, a varios países y hice buenas amistades con todos los compañeros. Ese programa, yo creo que lo que recuerdo claramente desde el primer día que llegamos a Thunderbird, estaban los maestros del TEC, los maestros de Thunderbird, era definirnos como ciudadanos globales. Y la definición de ciudadano global, que iba una vez más a mi tema desde la carrera de los mexicanos, quiénes somos y dónde venimos y qué hacemos. Entonces era como que mensajes que iban en el camino. Entonces esa maestría fue muy padre, realmente. Me abrió, me quitó el miedo. Ya traía la experiencia, ya traía la maestría, ya había sido gerente general. Entonces dije, pues ahora sí, me voy a poner mi empresa. Entonces hice un estudio de mercado, evaluar en qué municipios las tarifas de los rellenos sanitarios eran asequibles para empezar un negocio, el ir a conseguir fondeo con empresas, unas personas en Estados Unidos, 2 camiones de recolección de basura, y a los 5 años realmente la empresa llegó a tener como 20 camiones más o menos. Pero digo, llegó un momento en donde ese negocio en particular tenía un tema muy importante, que siempre que había vacaciones hay más basura. Entonces tenía que estar siempre al pendiente, más cuando eran vacaciones. Entonces nosotros no teníamos vacaciones en las fechas, pero ya estaban mis 2 hijos. Entonces yo empezaba a ver una disociación entre mi vida personal, en la familia y entre el trabajo. Y solito, ¿no? Fue un tema como decir, no, quiero algo diferente. Y es cuando te platicaba la experiencia de ir caminando y ver energías renovables. Entonces, la maestría esa fue como, yo hice 2 maestrías, pero esta de TEC con Global, con Thunderbird, me dio esa visión de qué es ser emprendedor. Creo que todavía me considero emprendedor y no empresario. Tal vez seré el emprendedor empedernido, porque me gusta esa definición. Me gusta desarrollar nuevos productos y nuevas ideas y transformarlas a la realidad. Entonces, pues esa maestría, creo que ese tipo de modelos, si ya no está, creo que sería algo muy interesante. Y bueno, ¿y tus otras maestrías? Fíjate que hice una en línea, también una maestría en administración en España, en el ISEAD, que era un instituto complementario de la Complutense, y esa fue en línea. Ajá. Esa fue principalmente en línea. Luego me fui como 3 meses a España, al último, para poderme graduar. Y luego empecé la de maestría en energías renovables. Esa, en el momento cuando la termino, era cuando ya estaba empezando con la primera empresa de recolección. Entonces no tuve el dinero para ir a graduarme. Pero ya tenía las dos donde estoy con un título, y la de energías renovables que se quedó sin el título, que no pude ir a concluirlo. Y hoy en día estoy concluyendo un doctorado. Cuando la pandemia me dio el tema de decir, bueno, pues, ¿qué hacemos? Estábamos como, tenemos que innovar, tenemos que tomar la oportunidad de esta situación, transformarla en algo positivo, y queríamos migrar a Estados Unidos. Entonces, en ese momento no había visas más que las visas de estudiante,
y yo estaba estudiando en línea temas de ingeniería solar, energía solar. Y empecé a buscar pues, doctorado. Vi Texas Tech en Lubbock, tenía un doctorado en energía eólica. Apliqué, me aceptaron. Vine al TEC en ese momento a que los papeles, tema de la apostille, todo eso. Y luego ya me voy a Estados Unidos. El tema era que yo seguía teniendo mi empresa en México. Entonces me voy a hacer el doctorado, me llevo a mis 2 hijos, mi esposa, y estaba en Lubbock. Luego estábamos hablando en la parte noroeste de Texas. Entonces, poder ir a León, Guanajuato, que si de repente el token te falla y se desincroniza y tienes que ir a la sucursal donde sacaste, pues híjole, era volar a Dallas y de Dallas irte a León y era un tema muy caro. Entonces, realmente decidí moverme al Valle de Texas. Apliqué a Texas A&M University en Kingsville. Entonces, me transferí y ahí estoy. Ahorita estoy como candidato a doctor. Estoy en la parte final haciendo mi investigación. Estoy haciendo una torre meteorológica, pero flotante, con el objetivo de poder caracterizar el viento, minimizar las incertidumbres en un entorno marítimo, para poder, con esa minimización de incertidumbres, tener modelos más ad hoc al Golfo de México para poder diseñar turbinas en el mar. Eso es lo que ahorita estamos haciendo. Y lo chistoso de todo es que con Telener, en el momento que yo estaba en el doctorado de lleno, y luego para estar en el doctorado tuve también que dar clases en la escuela, probabilidad estadística, me tocó dar clase, trabajar como asistente, Teacher assistant. doctor, y aparte pues la casa y manejar 1 hora y media para ir, 1 hora y media para regresar. En esos 3 años es cuando Telener crece más. También. Wow. Y nos da la oportunidad de abrir una oficina en España. Tenemos una oficina en Málaga. Desde allá estamos ya haciendo algunos proyectos pequeños, pero ya hay una persona que está allá. Eso nos ayudó a poder tener proyectos en República Dominicana, que España tiene acuerdos con países en el Caribe. Y si de repente pues ya crecimos allá, y luego, oye, que un proyecto en Bolivia, que un proyecto en Canadá. Y la verdad que es padre tener 10 años después, alinear un proyecto de emprendedurismo a una necesidad de vida. De decir, a veces es, ¿cuál es el objetivo por el que estás? Y yo en un momento en el camino dije, tengo que tener un modelo de negocio que me motive, que me dé las condiciones económicas, pero que me permita que mi prioridad sea la familia y sea mi vida personal con mis hijos. Entonces ahorita estamos en creo que en los últimos 2 años me ha dado ese momento y creo que definí que ahí quería. Tengo muy claro hacia dónde quiero llevar mi empresa, qué crecimiento, cómo voy a hacer el proceso de madurez de mi empresa, sin pretender, no porque no se pueda, sino es porque la prioridad es mi familia, la familia de todos los colaboradores que están en mi empresa. Entonces prefiero que seamos un grupo compacto, que tengamos un buen ritmo de vida, disfrutar la vida y que el trabajo sea una provisión. Provisión, realmente eso. Bueno, muy interesante, Rafa. Y bueno, estamos ya por cerrar y comentaste dentro de los alumnos del TEC, ¿no? Siempre está el ADN de emprendedor. ¿Qué retos tiene un emprendedor? Si quieres aconsejarles algo. Sí, yo creo que mi principal consejo se venía pensando desde algunos días atrás. Primero, la decisión de emprender. Primero, creo que sí es importante y una recomendación es trabajar, tomar por lo menos 1 o 2 años de experiencia, porque sí hay, la experiencia es un complemento fundamental a esa necesidad de emprender. El tema consecuente de emprender es cuando ya trabajas en una empresa y logras esa experiencia, cometas errores o no, vas a cobrar cada quincena. Cuando ya decides emprender, los errores es sinónimo de que tú no vas a cobrar
en una quincena, en 2 quincenas, en de que pierdes decíamos, la cobija. Cuando trabajas en una empresa grande, un Cemex, todas esas grandes empresas, es padrísimo, tienes una cobija que te protege y te da una estabilidad económica. Y eso te permite también planear una vida a futuro. Pero cuando te sales de esa cobija y tú empiezas, es como que tú estás tejiendo esa cobija. Y en el camino de tejerla, de repente, pues faltan los insumos, o no planeaste, o a lo mejor te equivocaste y tienes que regresar, deshacer el nudo y volverlo a hacer. Entonces, el poder llegar a tender la cobija lo suficientemente grande para que ahora no te cubra nada más a ti, sino también a tus hijos, a tu esposa, a tu familia y a tus colaboradores, es una tarea titánica, padrísima, y que creo que las herramientas que el TEC de Monterrey nos da son fundamentales. Yo hoy en día, después de estar en muchas universidades que me ha tocado ahorita estudiar, pensando en mis hijos, digo, ok, que ellos estudien en el extranjero todo, pero siempre buscaré que vengan al TEC de Monterrey también, porque me queda clarísimo que la mentalidad que aquí aprendemos es fundamental. Esa mentalidad, mis últimas 3 recomendaciones a los jóvenes es, primero es comprender qué es el pensamiento crítico en tu vida personal, y eso se desarrolla, y luego ejecutarlo. Es decir, hoy en día vivimos, el mundo definitivamente estamos en una transición que lo vemos sin lugar a duda, pero hoy en día vivimos de narrativas y cada narrativa de repente son muy extremas. El mundo está de los extremos y es muy fácil que nos sumerjamos en la narrativa que es de alguien más o de movimientos independientes. El que va a emprender tiene que tener muy claro su habilidad de pensar críticamente, porque al final tus decisiones van a generar un beneficio o un perjuicio a un grupo de personas. Entonces, siempre nutrir nuestro pensamiento crítico, no solamente con lo que es la carrera que nos da, sino comprender el mundo en el que vivimos. Segundo, la libertad económica. La libertad económica no es que seas rico necesariamente, sino es la habilidad de generar tu propia economía, ya sea mucha o poco, aquella que te permita desarrollar tu pensamiento crítico. Porque la suma de esas dos, entonces te va a ir definiendo y vas a sacar muchos de esos luego fantasmas que en el camino nos vamos teniendo de que si debo de tener más dinero, menos dinero, que si un grupo social o que si cierta marca de ropa, de repente le vas quitando interés a eso, porque tienes claro hacia dónde vas. Entonces, pensamiento crítico, libertad económica, y la otra es definir de dónde vienes y a dónde vas. Nuestro país tiene una cultura vasta, pero también en la escuela crecimos nosotros mucho de narrativas, ¿no? Y hoy en día pasa eso, que si somos de una vertiente y que si los españoles, que si los mexicanos, hay que tener bien claro de dónde somos. Y hay 300 años de historia de la Nueva España, donde se gesta lo que es el concepto de lo que somos hoy nosotros. Y sin lugar a dudas somos mexicanos, que somos mesoamericanos y somos españoles. Y en la medida que aceptemos de dónde somos y podamos mezclar esa definición, nuestro marco de referencia, más el pensamiento crítico, más la habilidad a desarrollar la economía que podamos y queramos desarrollar, podremos ser personas libres y ser agentes de cambio o ciudadanos globales, donde tires una línea y vayas en busca de esa, sin dogmas ni narrativas que te quieran modificar, realmente. Ok, pues muy bien. Pues muchas gracias, Rafa, por tu tiempo, por aceptar venir aquí a este espacio de este podcast. Y bueno, pues con esto cerramos. Te damos gracias de estar siguiéndonos ahí en el canal de YouTube. También tenemos Spotify. Y bueno, es importante que pongas mucha atención a todo lo que comentó aquí Rafa. Creo que son muy buenos comentarios, experiencias sobre el emprendimiento en un área donde pues hay mucho desarrollo en la área ambiental, sostenible, temas de energías eólicas. Y bueno, sin duda cuando hagamos el video, ¿no? Donde hagamos la promoción de este episodio, pues vamos a poner las redes
Rafa, de su empresa, para que lo revises y que, bueno, pues en algunos años igual tú emprendas, ¿no? En esta carrera de ingeniería civil. Y bueno, con esto cerramos. Síguenos y suscríbete en el canal. Muchas gracias. Episodio presentado por BuildPeer. Tecnología para la construcción. Un paso adelante a los problemas.